Este ambón que estamos viendo a continuación es totalmente desarmable y portátil para que lo podamos llevar a donde queramos. En el video de hoy veremos el paso a paso para su construcción. Bien, pues ustedes ya vieron las piezas de las que consta este ambón desarmable y pues lo estoy haciendo con triple Okume en 18 milímetros. Y lo primero que necesitamos hacer es el trazo que queremos para ambos costados y poder armar nuestro ambón. Entonces voy a hacer el trazo que quiero. Ahorita les platico las alturas que le vamos a dar hasta la cubierta y hacia la parte donde tenemos el entrepaño. Y les iré platicando las medidas en las que lo voy haciendo. Si ustedes quieren la plantilla, pues van a tener que dejarme un comentario en este video. Y como siempre se los vamos a mandar como PDF, ¿sale? Bien, este es el trazo que he conseguido. Este es el corte que le vamos a hacer al costado o a cada costado de nuestro ambón desarmable. Hemos dejado estas... Bueno, ahorita les platico las medidas, pero vean, pues este desnivel para la cubierta. Ahorita se los voy a dejar en la plantilla el ángulo que tiene este corte, ¿sale? Pero de estas piezas pues necesitaremos dos. Okay, hay que tener cuidado por si las vamos a carear, les vamos a definir una cara, pues que el ángulo sea al contrario. Entonces he cambiado esta, de esta pieza no me salían las dos, por eso para aprovecharla mejor, dado que esta tira se desperdicia menos, por eso es que he cambiado pues el panel de triple, ¿sale? Entonces ahí lo tengo. Aquí voy a cortar, voy a empezar a cortar y con esta misma ocuparé para hacer el otro trazo y ya tenga yo mis dos costados, ¿sale? Ahorita les platico las medidas. El ancho de cada costado, vean, va a ser de 36 centímetros, unos milímetros menos tiene. Ok. Y para que se den idea de cuánto vemos en la parte ya con el corte, cuánto tiene, va a ser 27 centímetros. ¿Sale? Lo cual me dice que son casi 9 centímetros. Sí, 9 centímetros, así que este escalón tiene 4,5. Ahora, en la altura le vamos a dar hasta la parte donde empieza el corte. Mira, tenemos 1,13 m. Y para que no batallen a sacar el ángulo, les doy la otra medida en la parte más baja, que es 1,7. Bien, ahora pues vamos a empezar a hacer los cortes. Bien, ahora ya cortamos nuestros dos costados para nuestro ambón. Lo que vamos a hacer es que como es terciado o triple, tenemos que perfilar perfectamente, ayudados con el rodillo de la lija, y pegar un cubrecanto, el mismo de Okume como es nuestro triple, ¿sale? Ya con eso nos quedarán listas para irnos al siguiente paso, que va a ser entonces preparar las cubiertas, ambas cubiertas, y también en la parte de abajo, como ustedes pudieron ver, pues va unido con un torno, entonces tendremos que hacer la pieza torneada. ¿Vale? Vamos a hacer los detalles para el pegado del cubrecanto.
Bien, he terminado de pegar este cubrecanto en todo el contorno. Bien, las curvas, todo, incluso en la parte superior tenemos este cubrecanto, ¿sale? Y por la curva en la parte de abajo donde se hacen las patas, a excepción de donde va a sentar en el piso, pero ya hemos pulido un poquito para que cuando jalen este ambón pues no sufra y se nos vaya despegando, astillando, lo que sea. Y tiene que ir con cubrecanto acá porque una vez parado pues el ambón, estas partes se ven, ¿sale? Lo siguiente será, pues tendríamos que cortar las cubiertas, pero lo que voy a hacer es preparar el torno que va a unir estos dos costados junto con las cubiertas. Para eso por aquí tengo este tramo de polín. Ahorita les voy a decir más o menos la medida en la que tiene que quedar, porque me parece que aquí estamos sobrados. Tenemos casi 70 centímetros. Ok, pero ahorita vemos. Vamos a prepararlo, lo que tendré es que cepillarlo, o incluso lo podríamos incluso dejar así y empezar el torneado, porque pues no necesitamos cuadrearlo porque va torneado, ¿sale? Entonces voy a poner mejor un punto en el torno para hacer esta pieza y vaya agarrando forma. Necesitaremos algunos insertos, tornillería, que vamos a ver un poquito más adelante. Y ya una vez teniendo este torno a la medida, ya sacamos la medida de ambas cubiertas. Listo, pues ya tenemos el punto puesto en nuestro torno para poder empezar el torneado. Me corregir aquí algo, que pase libre. Y entonces lo primero que voy a hacer es redondear la pieza y ya iremos definiendo la figura ahorita. Es el momento también de estrenar nuestra gubia. Ya le hemos dado también el filo que queremos, ¿sale? Listo, queda redondeada nuestra pieza. Es arrimar la guía, pegarla pues a la pieza ya redondeada. ¿Para qué? Para que me sea más fácil ir definiendo las formas de la figura que quiero acá. Bien, lo que vamos a hacer es sacar el centro, exactamente la mitad. Tengo 69,5, es decir, 34,75 es el centro. Necesito hacer un remate con unas bolas quizá. Ahorita vemos qué figura le damos. Y después necesitaré una espiga de 18 milímetros, que es lo que mide pues el costado. Y de ahí ya hacemos la figura hacia el centro. Pero vamos a comenzar exactamente a dividir. Listo, pues terminó el torneado de la pieza. Obviamente está rústica, tendremos que empezar a meter las diferentes lijas para que ya le demos el acabado. Este es mi compás de gruesos, que es un alambrón doblado, que más o menos necesito aquí 6 centímetros, que es lo que tiene el sacabocados, donde vamos a perforar los costados. Entonces voy a pulir mi pieza. Y adicional voy a tener que tornear dos piezas similares a estas para la parte de arriba. ¿Ok? Pero vamos a terminar esto. Listo, quedó nuestra pieza torneada ya lista para que la podamos desmontar. Vean, este sobrante lo habremos de cortar por ambos lados y ya detallaremos el pulido. Pero esto de aquí, esta es mi espiga, de aquí voy a cortar para poner pues
entre los costados o en el orificio que vamos a hacer en los costados. ¿Sale? Continuamos. Voy a hacer nada más estas dos piezas similares a estas para la parte de arriba y ya continuamos. Bien, terminamos todo el proceso del torneado de nuestras piezas. Ahora vamos a hacer los cortes. Necesito 18 milímetros acá, pero esto lo he dejado más ancho, más amplio. Tiene 21 y aquí tengo 2,5. Pero bueno, voy a hacer el corte a la mitad y tiene que sumar 18 milímetros, que es el grueso que tiene pues el costado de nuestro ambón, ¿sale? Y esto pues obviamente los remates aquí también, las puntas tendremos, por eso dejamos el sobrante, lo vamos a cortar y lo detallamos, ¿vale? Ya por aquí también, aunque más chiquitas, torneé estas piezas para la parte de arriba. También vamos a hacer un prelijado. Necesitaremos 2 piezas, vean, un solo cordón y una bola, ¿sale? Para que ya podamos, como esta madera es un poquito más dura. Listo, ya hice los cortes. Cortamos para rematar y cortamos justo donde hicimos nuestra espiga a la mitad. Ahora aquí debe de sumar 18 milímetros. Si no nos los da, haremos los ajustes necesarios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo he calculado bien, tiene 5.3. Ahí estamos casi. Para que lo hagamos con este sacabocados, que es precisamente de esa, bueno, tiene 51 milímetros. La idea es que nos quede justo. Si no, haremos los ajustes necesarios, pero tendremos que hacer el orificio ahora en los costados de nuestro ambón. Entonces vamos a escoger lo que son las caras y vamos a ver a qué medida queremos pues hacer o que quede el armado. Estoy calculando más o menos por ahí, más o menos a la línea de la altura de estas patas. Vamos a tomarle medida y marcamos. Voy a marcar un poquito más, vamos a darle 15 centímetros desde acá y lo vamos a dejar más o menos que nos quede al centro. Y ahí vamos a hacer este orificio para que entre este torno, ¿sale? Vamos a hacerlo con los dos costados juntos. Ya cortamos el primero. Vamos a quitar un costado. ¿Por qué lo hago así? Para evitar que se astille por un lado y por el otro. Sacudimos y como pueden ustedes ver, pues no entra porque tenemos que ajustar un poco la espiga. Lo que quiero es que quede lo más justo posible. Y lo hago de este tamaño para que a la hora de apretar también tenga bastante agarre y nos quede mejor en el armado, ¿vale? Entonces nada más voy a hacer lo que es el ajuste para que entre y ya hacemos un prearmado y ya sacamos la medida para las dos cubiertas. Bien, ya lo tenemos. No hemos batallado tanto porque la verdad es que no era mucho lo que sobraba, nos han quedado casi justas las medidas. Y vean, ahí ya entra. Ok, vamos presentando cómo se vería. Un poquito. Pero bueno, ya podemos verlo con este prearmado. Lo voy a bajar para que lo podamos ver. Ok, la idea es que esta bola que quede de este lado, al final cuando esté armado, pues se vea como si fuera una sola pieza, pero va a quedar al centro. Así nos quedaría entre el costado del ambón, el torno, ¿no? Y vamos a unir ahí con inserto y tornillo. ¿Sale? Ya más tarde lo vamos a ver. Pero ya puedo sacar la medida para la cubierta que va a ir justo aquí y la cubierta en la parte de arriba.
Bien, cortamos 3 piezas. Esta la más grande, que será lo que es la cubierta del ambón. Ahorita que hagamos el prearmado lo vamos a ver, que es la más grande. Y he cortado estas 2 piezas. Esta que va a ser la cubierta inferior, ¿ok? Y esta que va a ser para el frente. Estas piezas les vamos a hacer un corte para que entren así como a media madera y sea fácil de desarmar, ¿sale? Pero a esta cubierta lo que vamos a hacer a continuación es un rebajo con una broca del mismo grueso, del mismo ancho, perdón, que es 18 milímetros, sí, del mismo grueso, para que entre allí, miren, justo. Entonces no quede nada más así, sino que tenga un canal donde entre, ¿sale? Esta la he cortado un poquito más ancha que esta, considerando pues el trabajo que vamos a hacer a continuación. Listo, pues ya puse una broca aquí, es de 16 milímetros, tendremos que pasarla 2 veces para que nos abra a los 18 milímetros, y la altura que le vamos a dar será de 1 centímetro. Como es 18 milímetros, incluso le podríamos dejar exactamente la mitad, 9 milímetros. Entonces ya lo pueden ustedes checar, ¿vale? Entonces vamos a hacer el rebajo aquí. Bien, pues vamos a hacer el rebajo. Lo que nos vamos a asegurar es que si ya escogimos una cara, pues este quede por la parte interna y que queden hermanados. Dejamos más o menos 1 centímetro de cada lado, no lo vamos a pasar, pero esta es la primera pasada. Queda 16, tenemos 18. Entonces simplemente movemos nuestra guía 1 o 2 milímetros, lo que necesitamos, y volvemos a pasar. Y vamos a checar que entre. Vean, ahí lo tenemos a la medida. Listo, ya quedó este rebajo en los dos costados. ¿Sale? Obviamente a nuestra pieza le tenemos que hacer el corte, ¿verdad? Para que entre, porque hemos dejado pues una pestaña, no lo hemos dejado tan delgado, ¿ok? Pero ahí ya vamos a poder armarlo. Ahora lo que necesitamos, por ejemplo, que más o menos va a quedar ahí. Entonces, de acuerdo a esta línea que tengo acá, 1 centímetro más adentro más o menos, por ahí voy a hacer el rebajo para que entre la otra pieza. Lo voy a hacer con la misma broca. Vamos a usar nuestra guía de nuestro router. La medida que necesito aquí es de 5 centímetros. Tiene 6, pero yo creo que me va a funcionar bien. Vamos a fijar por aquí para poder hacer este rebajo. Y lo voy a hacer a la mitad del panel. Tengo 55, lo voy a hacer a 27 y medio. Y ya lo recorrí a los 5 centímetros. Entonces le doy la vuelta para quitar la otra parte. Debe de quedar. Vean, así me queda, pero tendré que abrir a los 18 milímetros. Listo, tengo esta primera pieza, vamos a hacer la otra. Bien, pues ya he hecho el corte. Vean, en las puntas le he rebajado lo que le va a estorbar para el armado. Y vamos a checar, o más bien vamos a pues armar estas 2 piezas que tienen que ir más o menos así. ¿Sale? Y esta tiene que entrar hasta donde tenemos el rebajo. Y así nos va a quedar. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el prearmado. Para eso, lo que voy a hacer es tomar el centro acá. Voy a hacer un
tengo 36, 18 más o menos. Voy a hacer una guía con una broca delgada. Y al centro, que tiene que quedar al centro de los 18 milímetros que tenemos acá. Y listo, vamos a hacer el prearmado. Sigue sobrando un poquito por acá en las esquinas. Tenemos que redondear. Ahorita donde hice la guía voy a poner un tornillo, pero no irá este tornillo, es solamente para prearmado. Y vean, ahora sí ya se le ve forma, ¿no? Como ven. Ahorita le voy a poner las bolas del torneado por cada lado para darle que se vea un poquito mejor. Que vean dónde queda. Vamos a hacerle este corte, que es con el ángulo que trae la cubierta, y quedará listo. La cubierta ya nada más vamos a definir dónde quedará y cómo les voy a mostrar también cómo le vamos a hacer el rebajo para que pues asiente sobre el trabajo que tenemos ya aquí. Y estas que torneamos serán para el armado aquí, que irá con tornillo de inserto. Con tornillo e inserto, mejor dicho. Bien, para continuar lo que voy a hacer es que vamos a hacer el ángulo en el canto de la vista del lambón, que es donde pasará la cubierta, ¿sale? Entonces hacemos el ángulo y también vamos a pegar cubrecanto en esta parte, cubrecanto al frente y cubrecanto en la parte de atrás, ¿sale? A nuestra cubierta lo que le vamos a trabajar es que vamos a pegar esta tira, justo acá vean el corte que le hemos hecho. Esta tira que hemos cortado tiene 4 centímetros por 71. Con este rebajo para poder pegarla justo aquí, ¿sale? La hemos cortado de cedro, ¿ok? Y también he cortado estas tiras de 5,5 porque vamos a armar una cruz de este modo, que será el ornamento en el costado o en los costados del lambón, ¿sale? Entonces tendremos que hacer el corte a media madera para armar estas cruces. Y vamos a dejar pegando esto y alrededor pues ya le terminamos con el cubrecanto de Okoume, ¿sale? Pues vamos a hacer estos detalles y ya continuamos. Bien, pues ya las ajustamos, ya quedan perfectos para que podamos armar. Ya ponemos nuestro pegamento, vamos a poner una prensita, vamos a dejar secando nuestras cruces para el siguiente paso, ¿vale? Bien, ahora ya pegamos el cubrecanto en alrededor de la cubierta y lo vamos a redondear un poquito solamente con el cepillo porque no tiene que quedar cuadrado y ahorita les muestro cómo nos queda. Bien, ahí la tenemos. Aquí ya nada más entra la lija y nos quedará súper bien. Bien, ya volvimos a armarlo, pero ahora ya tenemos, vean el corte aquí, y ya con el cubrecanto con su cubrecanto de Okoume y también al frente y por acá, es decir, ya todo tiene su vista, su cubrecanto, ¿sale? Lo que va a hacer es presentar la cubierta y vamos a marcar dónde queda para poder hacer un canal y entren tanto en el frente como los costados del lambón.
Bien, aquí ya quedó marcado, vean, los costados del lambón y el frente. Aquí lo que voy a hacer es un canal para que podamos poner la cubierta y entre, ¿verdad? Y pues siempre nos quede siempre en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer a continuación. Listo, y ahí embona la cubierta del lambón en los rebajos que hemos hecho. ¿Vale? Así queda. ¿Ok? Vamos al tema del ornamento con las cruces por los costados del lambón. Estas piezas las desarmé y ya hice un prelijado en los costados del lambón, en la cubierta y en estas dos piezas, ¿sale? ¿Se acuerdan que ahorita dejé pegando unas cruces? Pues las he vuelto a hacer, esta vez un poquito más grandes, las quería yo un poquito más largas, solo que como ya no tenía sobrantes de cedro, esta ocasión las armé exactamente con el mismo proceso, pero en encino. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vean el grueso que tiene, más o menos 12 milímetros. Correrle una moldura y entonces ahorita ya las vamos a dejar pegando. Por aquí ya puse una fresa, pues aquí en la fresadora, en el router, para correrla en la cruz y ya la pegamos en nuestros costados, que es el ornamento de nuestro ambón. Y una vez que pegue y ya hagamos los detalles de lija, lo volvemos a armar para que vean cómo queda el trabajo de carpintería y nos vayamos el acabado. Bien, pues una vez que tenemos nuestro par de cruces, es ahora momento de pegarlas en el costado de nuestro ambón, ¿sale? Entonces le vamos a poner su resistol o su pegamento, vamos a dejar secando ambos costados y ya lo volvemos a armar para que chequen ustedes cómo luce ya con este ornamento. Bien, hacemos lo mismo con el otro costado y volvemos. Bien, pues día 2, ya volvimos a armar nuevamente nuestro ambón, ahora ya con la cruz, vean qué bonito se ve. ¿Okay? Como quiera haremos un lijado para quitar más que nada la parte donde quema un poquito la broca y nos quede súper bien, pero ya lo tenemos casi concluido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al proceso de terminar el armado con los insertos que vamos a poner tanto en estas piezas. Recuerden que estas solamente están metidas así, pero tendremos que ponerle un inserto y un tornillo para que nos quede desarmable, ¿sale? Es lo que vamos a hacer a continuación. Y también en esta parte quitaremos esta pija, meteremos el tornillo de 1/4 y el inserto y prácticamente quedará terminado. Para eso entonces ya tengo por aquí los insertos que vamos a ocupar. Para la parte de abajo tengo estos de 5/16, pero para la parte de arriba tengo unos más delgados de 1/4, ¿sale? Voy a hacer las perforaciones necesarias para poder concluir este armado de nuestro ambón y nos vayamos a los detalles para poder pintar. Bien, y el tornillo que vamos a ocupar, vean, para el de 5/16 será esta parte de la cuerda va pues en la madera y este va propiamente en el inserto y es de 5/16, exactamente la medida de este inserto. Y tenemos tornillo de 1/4 para los insertos que van en la parte de arriba, ¿sale? Entonces voy a desarmar porque necesitamos poner los insertos en esta pieza y en la parte torneada de abajo. Bien, pues para instalar los de 1/4 en esta parte de aquí, pues ya tenemos exactamente dónde va a quedar porque pusimos el tornillo. Para el armado necesitaremos una broca de 5/16. Aquí tengo una, porque estos van a ir de 1/4, ¿sale? Entonces voy a hacer el orificio para que entre el inserto y pueda también en el armado entrar el tornillo.
Y ahora ponemos este inserto. La medida es para poder instalar un inserto de 1/4, se ocupa broca de 5/16, ¿sale? Entonces vamos a meterlo. Vean, y así nos va a quedar, ¿sale? Ahí entrará el tornillo de 1/4. Ponemos el otro. Listo, ahora ya tengo los dos insertos en esta pieza. Para que pueda entrar el tornillo, entonces al costado le tendremos que abrir el orificio a 1/4 para que entre el tornillo y podamos hacer el armado. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Lo que sigue es ahora hacer la instalación de los insertos en esta pieza. Y en la bolita, en la que va justo aquí, pondremos el inserto. Y aquí, para lograr que me quede al centro, voy a empezar con una broca delgadita y cada vez la voy a ir haciendo un poquito más grande. Aquí es donde vamos a poner nuestro inserto, pero para poner este inserto necesitaremos, esta cuesta un poquito más de trabajo de meter por el tamaño, pero se puede. Y así me tiene que quedar. Aquí voy a meter ahora este en estas piezas. Vamos a meter el de este lado. Bien, entonces así nos va a quedar. Vamos a retirar las tuercas que ocupamos para meterlo. Bien, y así nos van a quedar. Entonces ya durante el armado, este tiene que quedar de esta manera. ¿Sale? Preparamos el otro y quedará listo. Y ahora para las que son para la parte de arriba, como ya tenemos el orificio de 1/4, pues así lo vamos a dejar. ¿Sale? Simplemente vamos a meter nuestro tornillo y al final solamente cortamos lo que es la cabeza. Con eso será suficiente. Ahí vamos a cortar la cabeza y ya nos quedará. Listo, pues así luce ya terminado el ambón desarmable. Estas piezas, que son las que refuerzan en el armado con este entrepaño, y estas que son pues parte del torno de abajo, que también nos ayuda para el armado. Podremos reforzar con este mismo inserto la cubierta si es que queremos, con un par de tornillos. Tendría que ser con otro tipo de cabeza, ¿verdad? Que algo que se vea bonito. Yo creo que lo vamos a hacer y ya les muestro. Pero pues ahí prácticamente queda terminado pues toda la carpintería de nuestro ambón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues prepararlo para pintarlo, barnizarlo y nos quede ya bonito, y ya les muestro los detalles. Pero este es el ambón que queremos o que queríamos hacer. ¿Sale? Sí, tenemos ya la plantilla para el corte de los costados. Si ustedes la quieren, pues déjenme un comentario en este video. Pero ahí lo tenemos. Continuamos. Bien, pues ahora vamos a pintar nuestro ambón. Para eso nos conviene pues desarmarlo, hacerlo por piezas, y ya una vez armado, y ya una vez que tengamos pintadito y barnizadito ya con su acabado cada pieza de nuestro ambón, lo volvemos a armar. Quiero mostrarles que ya puse aquí este tipo de tornillo para la fijación pues de la cubierta. Ahorita le voy a quitar la cubierta para que puedan ustedes ver que he puesto inserto en los costados, y ya hemos puesto prácticamente todo. ¿Sale? Únicamente nos falta el pintado y el barnizado. Déjenme les muestro. Bien, ahí ya quité la cubierta y vean lo que les decía. Puse un inserto igual para un tornillo de 1/4. Ya quedó bastante bien porque tenemos 18 milímetros en los costados. Todo el material que ocupamos
es en 18 milímetros. Así quedó. Desarmo y comenzamos el pintado de cada pieza. Así es, amigos, entonces comenzamos con la aplicación de una tinta. En este caso ocuparemos una tinta al alcohol color Oyamel y empezaremos varias aplicaciones o varias capas de un barniz transparente poliuretano, que ya en nuestro canal ustedes pueden ver varios videos sobre el proceso de este barniz. Bien, pues una vez que ya hemos fondeado las piezas de nuestro ambón, pues voy a sentar este fondo que acabamos de aplicar para entonces aplicar el acabado. Vamos a aplicar un acabado semi mate. Ahorita vamos a ver a continuación cómo lo hacemos, pero tenemos que preparar el pulido del barniz del fondo que acabamos de aplicar. Recuerden que casi siempre ocupamos acabados en poliuretano, no solamente en estas piezas, sino en las piezas torneadas, que también por aquí tengo, ¿sale? Entonces, asentamos todas las piezas y preparamos nuestro acabado como parte final, y ya veremos cómo hacemos el armado y desarmado de este ambón desarmable que nos tocó hacer. Continuamos. Y como último proceso de este barniz hacemos la aplicación de nuestro acabado semi mate. Esto lo podemos sombrear un poco, es decir, envenenamos un poco el material para que nos dé un sombreado que luce bastante bien al final. Ya les muestro los detalles. Bien, amigos, pues por aquí ya tenemos, fue ayer que aplicamos la tinta y el barniz, ya tenemos nuestras piezas listas. Vamos a hacer ahora el armado para que vean cómo es el proceso de armado de este ambón que es desarmable. Por aquí también tengo las piezas torneadas, entintadas y ya con su acabado, ¿sale? Entonces, para que sepamos cómo es que tenemos que hacer el armado de este ambón, entonces para comenzar, yo si lo voy a armar solo, voy a tomar este torno y una de estas piezas. Voy a tomar el costado derecho y es la primera parte que voy a armar. ¿Vale? Por aquí tengo mi pieza torneada, entonces lo voy a poner aquí. Y entonces es la primera parte que voy a hacer. Aprieto la pieza que sostiene el torno en la parte central, y ahora puedo hacer lo mismo pero con el otro costado de nuestro ambón. Bien, nos cercioramos de que las piezas se encajen y ahora sí apretamos. Bien, quitamos ahora nuestros tornillos de la parte de arriba para poder poner nuestra cubierta. Listo, pues así es como luce, así es como queda. Lo que les decía, la parte del tornillo de arriba es un tornillo que se mete con una llave Allen. Así nos quedaría. ¿Qué les parece cómo luce nuestro ambón ya terminadito? Bien, le dimos la vuelta para que puedan apreciar cómo luce por la parte de atrás, digamos, del ambón. Nos quedaría este espacio como para guardar libros, y pues queda práctico porque lo podemos llevar a donde queramos. Ya les muestro más adelante cómo le hacemos un estuche también para poder transportar las piezas y que se maltraten lo menos posible, ¿sale? Pero ahí está.